Hola y bienvenidos a este capítulo especial de aquí en el Luis Sigma Show. Hoy con una invitada que yo sé que les va a encantar. Se trata de Mayra Roa y ella ya nos va a contar de qué se trata. Pero pues bienvenidos nuevamente a una edición más y a un show más de Luis Sigma Show. Este show donde hablamos de finanzas personales para que la gente aprenda y realmente tenga educación que muchas veces a nosotros nos faltó, pero que queremos que hoy nuestros hijos, nuestros nietos, simplemente si todavía no nos ha llegado la hora, todavía hay mucho por hacer. Así que bienvenidos y bienvenida Mayra. ¿Y dónde está Juli? Juli, ¿qué pasó con Juli que se nos quedó por ahí? Aquí estoy y no me he perdido. También, y nuevamente, que ya es una cara habitual en el programa, Juliana Sigma, ahora cómo se hace llamar Juliana Sigma, que nos va a estar aquí acompañando y también moderando la entrevista. Y pues, Mayra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, súper contentos que nos cuentes tu historia y nos cuentes este proyecto que estás teniendo adelante, que entiendo que tiene muchísimo, pero muchísimo éxito. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Luis y Juliana y todos los que pues tienen acceso a esta entrevista. Feliz de sembrar así sea un granito de arena en esos corazones y pues podamos desarrollar todo este espíritu emprendedor, que lo más importante al final del día es que logremos ser exitosos en ese proceso, ¿no? Bueno, y hablando un poquito de esta invitada que tenemos y de pronto las personas que no están familiares con esta cara, ¿quién es Mayra Roa? Cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, qué haces, como para ir ya ahondando en este asunto. Bueno, lo máximo. A mí siempre así como dicen, me gusta contar la historia desde el principio. Básicamente yo tuve la fortuna de estudiar en Babson College, reconocida como la universidad número 1 en el mundo del emprendimiento. Hice mi pregrado, mi maestría y pues claramente nos enseñaban un paso a paso de cómo ir construyendo compañías, ¿no? El tema es que me graduó en el 2014, una de las compañías que hago junto con una de mis mejores amigas y mi hermana queda elegida como una de las mejores tecnologías del mundo en el Web Summit de Irlanda, y eso hace que muchos medios de comunicación hablen sobre nosotras. Éramos un bicho rarísimo, porque ustedes se ponen a pensar en el 2014, mujeres latinas en tecnología, entonces desde CNN, Univision, Vogue, Marie Claire, porque era una mezcla de tecnología y moda, y esto nos lleva a dar conferencias de emprendimiento. Entonces, otras felices, dábamos la conferencia, pero la realidad se ha dicho es que cuando hacíamos seguimiento a las compañías, nos estábamos dando cuenta que estaban quebrando. Y cuando preguntábamos por qué, las razones que nos daban eran cosas que nos habían enseñado en nuestra carrera en no hacerlas. Entonces, pues me acerco a mi hermana es una dura en educación, ella estudió en Harvard Educación, Tecnología e Innovación, y entonces le digo, Lore, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame por qué sucede esto, y empezamos a investigar un poquito sobre el tema. Yo no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de los países latinoamericanos tienen TEAs altísimas, así es como se mide el emprendimiento, más o menos para que ustedes tengan una idea, es como decir emprendimiento per cápita, y es más grande que potencias mundiales. Entonces son países súper emprendedores, pero que al final del día las cifras de fracaso son altísimas. Entonces pues nos pusimos con mi hermana en la tarea de democratizar la educación que nosotros aprendimos, y desde entonces yo he escrito libros, tenemos un programa que se llama Bootcamp, un entrenamiento intensivo para hacer compañías junto con nosotros, que inclusive te garantizamos que al terminar el programa vendes entre $10,000 y $30,000 mensuales. Además de eso, tenemos conferencias de panel talks, tenemos eventos de financiación que hacemos, tenemos además de eso tecnología que mi hermana ha desarrollado, desde Pesos, que es un planificador financiero para emprendedores no financieros. Tenemos también Comunidad, que es una plataforma de intercambio de favores entre emprendedores. Entonces, de pronto yo soy emprendedor y diseñador gráfico y tú eres emprendedor y contador, pues intercambiamos favores, tú me ayudas con mi contabilidad, yo te ayudo con tu branding, y así juntos tenemos compañías más robustas. Entonces sí, básicamente eso es lo que hacemos hoy en día. Pues soy escritora, influenciadora de emprendedores, mentora de emprendedores y pues cofundadora junto con mi hermana de lo que se conoce hoy en día como Panal. Panal, ¿es una fundación? No, es una empresa con ánimo de lucro. Pues mira que somos una empresa con ánimo de lucro, pero estamos certificados como B Corp. A nosotros nos miden por el impacto social que generamos, el número de compañías que creamos y el número de empleos que se generan a través de esas compañías. Pero este año justamente nació por primera vez la Fundación Panal, ya que, bueno, bendito sea Dios, toda la parte de rentabilidad se está manejando por la parte de la compañía como tal y va muy bien. Entonces, en impacto social, definitivamente para poder ser más masivos y podamos seguir esos estándares de la cantidad de emprendedores que tenemos que atender, nació la fundación para poder colaborar en todos esos proyectos con organismos multilaterales o fundaciones o gobierno en el
que se exige que sean fundaciones las que trabajen con los emprendedores. El año pasado atendimos 1.300 emprendedores y la idea es que este año pues sean más que esos 1.300 del año pasado, ¿no? Qué bonito. Yo tengo una pregunta. Aquí, conociéndote un poquitito, tú vienes de una familia de empresarios. ¿Cómo es que Mayra no termina en el negocio de la familia, sino que termina aparte? ¿Qué te lleva ahí a eso? Excelente pregunta y la respuesta es porque fui muy afortunada de tener el papá que tuve. Inclusive lo hablo en plural, fuimos muy afortunadas con mi hermana de tener el papá que tuvimos, porque básicamente mi papá siempre nos dijo, mi sueño fueron los molinos. Mi papá literal creó lo que se conoce hoy en día en Colombia como arroz roa y arroz flor huila junto con sus hermanos. Lo crearon desde cero, inclusive ellos tuvieron un inicio súper humilde. Ellos eran campesinos, la educación pues definitivamente fue un beneficio que no pudieron obtener y que con las uñas sacaron adelante estos monstruos de compañía que hoy en día son de las compañías más grandes del país. Entonces, mi papá, un hombre, yo creo que el hombre más sabio que he conocido en mi vida es mi papá. Y esto suena chistoso porque pues claramente uno de hijas se enamora de su papá, pero igual, o sea, para mí mi papá es lo máximo. Y él siempre nos decía que los molinos, sus empresas, habían sido su sueño, que cuál iba a ser el de nosotras. Que lo único que nos exigía era que asistiéramos a las juntas directivas y a las juntas de accionistas, pero que de ahí en adelante teníamos la libertad de soñar con lo que fuese y que fuéramos las mejores en construir lo que soñábamos. Entonces eso definitivamente nos permitió alejarnos del negocio familiar y verlo más como el sueño de mi papá, que claramente íbamos a ser parte, pero que no iba a ser nuestro todo si no nos apasionara, ¿no? Y pues definitivamente cuando éramos más jóvenes, pues lo que más nos apasionaba era la moda y por eso fue una compañía de moda y tecnología. Y hoy en día todo este tema de educación, de emprendimiento, ustedes no se imaginan lo que significa para nosotras ayudar a los emprendedores, ¿no? Ver a una persona que tiene un sueño y que tiene todo el talento, pero que no sabe cómo estructurar una compañía. Y gracias a esas, yo siempre digo, ese poquito de herramientas, porque realmente, pues claramente son herramientas súper poderosas, pero al final del día es un granito de arena que tú aportas en un emprendimiento y esta gente la saca del estadio. Es una cosa de locos. Mira, el 70% de nuestros estudiantes, el 70% llegan a Panal siendo empleados de otra compañía y llegan y dicen, yo quiero ser emprendedor, pero es que no sé cómo, o he estado intentando, pero todavía no veo el camino, y entran con nosotros y en el club de los exalumnos los ves, pues que alcanzan estos niveles de venta mensuales, ya renunciaron claramente a sus trabajos y dedicados 100% a sus emprendimientos y generando empleo, pues es una cosa de locos, ¿no? Interesante lección. Yo tengo 2 hijas y eso que dijiste me ha llegado de una forma porque era el sueño de tu papá y quizás el sueño de tu papá no es el mismo sueño tuyo y hay que dejar que las personas persigan sus propios sueños, de verdad. Porque yo quisiera que ellas se involucraran muchísimo más en el negocio, tenemos 3 empresas, etcétera, pero las veo tal vez en otra dirección y creo que es una lección, la tomo personal, valiosísima, valiosísima. Me la llevo hoy. Juli, ¿tienes una pregunta por ahí? Sí, ¿cómo fue tu primer emprendimiento? Porque estamos hablando de Qubit. Quisiera que nos contaras un poquito más. ¿Cómo empiezas a perseguir tú ese primer sueño y qué pasó después de haber conseguido inversión y de haber sido reconocido como una de las empresas más innovadoras? Pues te cuento varias cosas, Juli. Mi primer emprendimiento no fue Qubit, ¿no? Pero voy a dividir tu pregunta en 2 preguntas. O sea, ¿cuál fue mi primer emprendimiento y cómo fue esa sensación? Y Qubit. Pues Qubit realmente, o sea, nosotros levantamos $2 millones en Qubit y pues llegar a ser elegidos como una de las compañías con mayor potencial tecnológico en el mundo en el 2014, pues yo creo que cada uno de los emprendimientos que uno hace es como si fuera un hijo y todos los hijos son diferentes y te emocionan por razones diferentes. Qubit me emocionaba y nos emocionaba porque mi hermana siempre ha sido mi socia, mi hermana y a mi mejor amiga en esa época que estábamos creando esta compañía las 3 juntas, pues realmente nos emocionaba el desarrollo y reto tecnológico que había detrás de Qubit, ¿no? Y cada paso que hacíamos de Qubit era cargado de un montón de cosas muy emocionantes, entonces se siente espectacular. Mi primer emprendimiento, digamos que emprendimiento oficial, porque yo digo que yo literal nací emprendedora, o sea, literal yo era de las niñas chiquitas que con mi hermana dibujábamos tarjetas de Navidad y salíamos al patio de la casa y las vendíamos y bueno, la gente nos miraba
miraba y decía, no, tan lindas, qué pecado, comprémosles. Esas éramos nosotras. Nosotras nos mudábamos a Panamá y en Panamá nos dimos cuenta que ningún tipo de ropa interior bonita había. Entonces nosotras comprábamos ropa interior en Bogotá y luego nos íbamos para Panamá y en el baño del colegio, literal, en el colegio vendíamos ropa interior y nos iba súper bien. Entonces, o sea, mi primer emprendimiento podría ser las tarjetas, pero ya oficial, digámoslo así. Yo diría que la primera compañía que hice en Babson es una carrera súper práctica. Entonces, cuando era primípara, o sea, desde que tú entras, te obligan a hacer compañías que luego también tienes que cerrar para que vuelvas a empezar y te vuelvas una dura emprendiendo, ¿no? Y esa primera compañía, literal, eran polos, o sea, camisos, o sea, camibuzos que llaman también, polos de colores, o sea, fosforescentes, y tenían el logo de Babson. Y entonces los vendíamos en los recreos y todo el cuento. En Babson nos fue bien, pero realmente donde la sacamos del estadio fue cuando empezamos a vender cosas diferentes. O sea, literal, nosotros decíamos, lo que ustedes necesiten, nosotros le hacemos. Y alcanzamos a vender, si no me equivoco, en esa época, en la vuelta de 3 meses, vendimos como unos $15,000. Ese fue oficialmente mi primer emprendimiento. Luego aparece este de Qubit, que además me parece campeón. De repente, hoy por hoy lo vemos como algo, eso ya existe, es accesible, pero es que cuando veo el año del lanzamiento, 2009, esto era de verdad un cambiador del juego. Tremendo. Yo venía a conocer esto de realidad aumentada realmente con Snapchat, pero cuéntanos de qué se trató este de Qubit, porque si estamos hablando de hace ya añitos, 13 años, pues estamos grabando esto en el 2022, 13 años, y donde recogieron capital semilla por $2 millones para poder financiar el proyecto. ¿Cómo lo lograste? Qubit, básicamente, nosotros hacíamos figuras en 3D de cada uno de nuestros clientes y de cada una de las prendas que querías comprar en línea. Entonces tú te podías probar todo antes de comprarlo y con eso sabías cómo te quedaba la ropa. Inclusive Qubit evolucionó a tal punto que era una locura porque tú tenías en tu celular tu avatar, le tomabas una foto a la etiqueta en la tienda de la prenda que te querías probar y el avatar se vestía en tu celular. Entonces en teoría tú ni siquiera necesitabas ir a un vestier para probarte la ropa. ¿Cómo logré el tema o cómo logramos? Porque no lo hice solita, lo hice claramente con mis 2 socias, con mi mejor amiga y con mi hermana. Levantar $2 millones. Básicamente tú tienes opciones, ¿no? Cuando tú piensas en inversionistas y tú tienes que ver cuál es la mejor opción para tu compañía. No opciones financieras, opción Sigma. Es que todo el mundo me conoce por las opciones. Sí, no opciones de vehículo de inversión, sino opciones de alternativas que tienes cuando piensas en inversionistas. Y entonces definitivamente podían ser inversionistas ángeles, podía ser un venture capitalist, y también hay otras preguntas que te haces como, ¿quiero un inversionista o quiero varios inversionistas? Todo tiene como su pro y su con. Digamos que cuando tú miras, por ejemplo, un inversionista versus varios, uno pues es mucho más fácil de atender, digamos que en el día a día mandar reportes y cosas así, que tener varios, pero también es cierto que cuando tú tienes varios, pues tienes un montón de mentores preocupados por tu compañía y además de eso, digamos que ninguno, su palabra es lo suficientemente, digamos que fuerte en el accionar de la compañía porque son varios. En cambio, cuando tú tienes uno, la posición de ese inversionista sí es muy fuerte en la compañía y a veces uno ha visto casos en que el mismo inversionista acaba con el emprendimiento porque ni siquiera alcanza a entender la visión o la cultura del emprendedor. Entonces, lo que te digo, todo tiene sus más y sus menos y uno tiene que escoger como lo que más cree que se pueda adecuar a su situación. En nuestro caso puntual, nosotros decidimos que fueran hartos inversionistas. Nosotros llegamos a tener 15 inversionistas ángeles y los buscamos inclusive en Latinoamérica y hacíamos que el ticket de inversión fuera pequeño, pues pequeño para este tipo de personas, o sea, que ellos no sintieran que el riesgo era gigante, sino que literal, que han entrado a jugar al casino y si se perdía este dinero, pues en el peor de los casos, o sea, no se iba a quebrar, sino era más una apuesta, pues para ver si efectivamente esto podía funcionar, ¿no? Entonces, eran varios inversionistas con tickets pequeños. Empezamos hablando, pues, literal, como buscando personas que teníamos cerca, ya sea que los habíamos conocido a través de competencias en las que habíamos participado. Buscamos también a través del network de Babson, quienes eran graduados de la universidad y que nos podían recibir. También contactamos claramente, pues, amigos de nuestros papás que de pronto les pudiera interesar algo como esto. Y al final del día, pues, así fue como empezaron a salir los inversionistas
inversionistas. Algo que también es muy, muy importante, que la gente a veces no es consciente, cada vez que un emprendimiento se expone en una competencia o algo, piense que hay espacios en los que los mismos inversionistas van a verlos. Entonces a nosotros inclusive en una ocasión nos pasó que dimos una conferencia y cuando salimos en nuestro stand había uno de los que se convirtió en nuestro inversionista. Algo que también nos pasó muy curioso es que cuando un inversionista se emocionaba con nosotros, llegaba y nos decía, oye, pero tú deberías presentarle esto a tal amigo de nosotros que yo creo que le puede interesar. Y entonces, inclusive en algunos casos terminaron siendo amigos que nos referenciaban y que hacíamos las presentaciones y poco a poco fueron invirtiendo. Y así fue como llegamos a alrededor de 15 inversionistas. Increíble historia. Y no paró ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con el proyecto de Qubit? ¿Sigue funcionando? ¿Está vivo hoy día? Pues mira que Qubit es un tema bastante interesante porque en su momento una compañía israelita quería comprarnos. Nosotros habíamos basado nuestra tecnología en una tecnología israelita, pues claramente no había la necesidad de crear avatares desde cero o coser y patronar en 3D desde cero cuando eso ya existía. Lo que nosotros hacíamos y la magia que nosotros hacíamos era como unir estas tecnologías para crear efectivamente ese vestir virtual en tiempo real. Entonces los israelitas eran uno de los dueños de las tecnologías que nosotros utilizamos, que nosotros utilizamos varios, pero ellos eran, una de esas tecnologías, en su momento muy interesados en comprarnos y entonces empezamos a trabajar activamente en esa venta. Digamos que ese proceso duró mucho, en gran parte porque, y bueno, aquí es donde uno a veces dice que la experiencia sabe más que cualquier otra cosa. Los inversionistas en nuestro caso en algún momento nos dijeron, programen en Estados Unidos, no sé qué, nosotros no, nosotros queremos programar en Colombia para dar la oportunidad, hay grandes ingenieros, no sé qué, y efectivamente los ingenieros estuvieron a la altura y nuestra tecnología era brutal, pero todo está codificado en español. Entonces, eso se volvió un gran pero dentro de la negociación y entonces la negociación se volvió súper compleja. Duramos bastante tiempo durante esa negociación. Llegó un punto en que inclusive alcanzamos a empacar toda la tecnología y al final del día se cayó la negociación. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se cae la negociación, la tecnología quedó toda empacada y necesitábamos fuerte inversión nuevamente para volver a abrirla y pues seguir operando como veníamos. Nosotros a ese punto ya habíamos cerrado las oficinas de Colombia, porque la negociación estaba súper avanzada, ya estábamos, muy cerca de que se lograra. Entonces, hoy en día Qubit todavía es de nosotras, está la tecnología empacada. Debo decirles que yo me muero por reactivarla. Mira que por más de que tú hoy en día has visto muchas cosas, te puedo garantizar que, todavía Qubit tiene la delantera en muchas otras cosas que es brutal, pero pues claramente yo soy de las que creo y todos tenemos que estar muy claros en esto. Tú no puedes tener dos compañías en el Valle de la Muerte al mismo tiempo. Entonces, durante ese periodo de las negociaciones que duró Qubit, que fueron como 1 año y medio, una cosa así, durante esa época con mi hermana empezamos a trabajar activamente en Panal, porque si ustedes se dan cuenta, esas dos historias se conectan, muy bien. Cuando nosotros empezamos a dar conferencias de emprendimiento, era porque nosotras estábamos activas en Qubit y encontramos ese problema y no sé qué. Entonces, como estábamos en todo el tema de las negociaciones, nosotras ya estábamos pensando en nuestro siguiente proyecto. Y entonces, cuando ya se caen las negociaciones de Qubit, de verdad, ya Panal estaba andando a 1000 por hora. Entonces, tú en teoría no puedes tener dos emprendimientos al mismo tiempo dentro del Valle de la Muerte, o si no, ninguno de los dos sale. Entonces dijimos, no, pues igual la tecnología está ahí, dejémosla, que no le va a pasar nada y está perfecta. Sigamos trabajando en Panal, pero mi meta, para serte muy sincera, es eventualmente Panal llegar a un punto en que me sea más fácil entregar y delegar y volver y reactivar Qubit, porque siento que ahí hay un potencial brutal. No lo siento, y yo también lo percibo de esa manera, porque no solamente pensando en grandes marcas, sino pensando en diseñadores que están arrancando, que están empezando y que hoy definitivamente el comercio online, hace años escuchábamos, no, es que el futuro es el comercio online, no, este es el presente y se está quedando ya un poquito atrás. Entonces, poder conectar necesidades realmente podría ser ahí algo súper interesante. Estoy de acuerdo contigo. Pienso que a pesar de que es una tecnología que nació hace ya más de una década, creo que está más vigente hoy en el 2022 que inclusive cuando porque la gente ya lo entiende además. No, y mucha gente con el COVID, el COVID pues claramente fue muy duro, pero dejó lecciones y cambios en la sociedad muy importantes. Definitivamente, por ejemplo, Panal creció muchísimo porque el tema de educación digital se empezó a tomar,
o sea, no opcionales, qué era lo que tenías que hacer y punto. Entonces, hoy en día que ya la gente está saliendo y todo, igualmente se siente cómoda en educación digital. Lo mismo pasa en el caso de Qubit, ¿no? O sea, en su época, pues funcionaba súper bien, pero la realidad se ha dicho es que nosotros gastábamos mucho tiempo educando a la gente. Hoy en día no hace falta educar a la gente. La gente más o menos sabe cómo funciona este tipo de cosas y puede engancharse mucho más fácilmente. Paremos ahí un momentico. ¿Tú cómo crees que cambió el modelo de negocio de Panal gracias a la pandemia? Mira, nosotros siempre fuimos digitales, siempre. Y además de eso, funcionábamos en teletrabajo súper bien. Tenemos las oficinas de Panal y todo, pero la realidad se ha dicho es que las oficinas las utilizábamos sobre todo para temas de eventos y cosas así. Digamos que los que éramos coaches, mentores, soportes técnicos de Panal y todo este cuento, todos casi siempre trabajábamos desde las casas. Entonces, en el momento en que llegó el COVID, para nosotros operativamente no fue un cambio. O sea, nosotros ya veníamos acostumbrados a trabajar así y la naturaleza de nuestro producto es digital, nuestros entrenamientos son digitales, pero sí tuvimos un cambio increíble, positivo, y era lo que yo te decía, es cómo la gente empezó a asimilar el tema de educación digital y a sacarle jugo porque pues no había más opciones. Y por el otro lado también se vio el fenómeno que muchas personas perdieron su empleo, que de pronto algún momento habían soñado con ser emprendedores y dijeron, ¿sabes qué? Este es el momento. También nos pasó gente que de pronto no perdió su empleo, pero a través de la pandemia, estando con sus familias, se dieron cuenta lo que era, por ejemplo, teletrabajo y poder compartir con sus bebés o lo que sea. Y entonces decían, no, ¿sabes qué? Voy a empezar a emprender. Y entonces entraban a Panal. O sea, vimos un flujo de ventas que se disparó brutalmente y pues claramente eso está relacionado con el COVID. Sí, a mí, de hecho, yo terminé trabajando digitalmente fue en razón al COVID. Yo venía avanzando en este proyecto y ayudando a personas a que conocieran sobre el tema de derivados financieros, un tema que nunca es fácil, pero venía enseñándoles ahí de a pocos. Pero cuando explota el COVID, definitivamente hubo muchas necesidades que aparecieron por allí y que no estaban resueltas. Y llegamos de pronto los que ya estábamos por ahí caminando y que la gente simplemente estaba tratando de llenar un vacío. Hubo muchas empresas que surgieron durante esta época. De hecho, hoy se habla aquí en Estados Unidos del Great Resignation, la cantidad de personas que están dejando sus puestos de trabajo en las economías tradicionales por volcarse a empleos desde casa, desde una tecnología digital, porque creo que hoy más que nunca el mundo permite ese tipo de espacios. Juli, creo que tenías una pregunta. Y volvamos a los emprendedores. ¿Cuál consideras que es el error más común que has visto en toda esta comunidad de emprendedores que has ayudado? El error más común es no saber dónde está tu emprendimiento exactamente en el Valle de la Muerte. Miren, les voy a poner un ejemplo y eso que este ejemplo que voy a poner es uno de mis estudiantes que estaba activo en los bootcamps. Estuvo en una competencia, se ganó el premio más guau, en fin, y llega pues a clase y me dice, Mayra, mira, rarísimo, porque supuestamente estos eran los duros en marketing digital, yo me gané asesorías con ellos, les dije que yo quería posicionar mi marca, que me recomendaban, me dieron las recomendaciones, yo fui, las apliqué y no me sirvió para nada. No, malísimo, no lo puedo creer, no sé qué era la. Entonces yo me quedé pensando y le digo yo, dime una cosa, ¿tú en qué paso vas? Cruzar el Valle de la Muerte requiere 50 pasos. Y yo le dije, ¿tú en qué paso vas? Me dice, yo voy en el paso 25. Le digo yo, ok, y cuando estás en el paso 25, en esos primeros 30 pasos, ¿cuál es el reto más importante que tú debes cumplir? Entonces ella me dice, no, pues yo tengo que asegurarme que mi beneficio por cliente sea por lo menos 3 veces mi costo de adquisición. Y le dije, ok, y entonces si ese es tu reto más importante, ¿por qué no le pusiste esa pregunta puntual a los mentores? ¿Por qué no les dijiste, oiga, esto es lo que estoy intentando, ¿cómo hago para bajar mi costo de adquisición? ¿Cómo hago para incrementar mi beneficio por cliente? En cambio, tú les preguntaste, ¿cómo hago para posicionar mi marca? Y uno posiciona su marca en los últimos 10 pasos, entre el paso 40 y 50. Y resulta que todo el esfuerzo que tú hiciste para posicionar tu marca, pues realmente lo tiraste a la basura, porque tú no estás para posicionar tu marca. Tú estás para asegurarte que las hipótesis de valor y de crecimiento están comprobadas en versión chiquitica para poderla replicar y de esa manera masificar y sacarla del estadio. Entonces, esto es un ejemplo de inclusive un emprendedor que está empezando a aprender con nosotros y que inclusive sabe más o menos en qué paso está. Aún así, cuando se encuentra con un mentor, le está haciendo preguntas que no están relacionadas con su paso. Entonces, a lo que voy es que ese es el caso de un estudiante de nosotros. Ahora imagínense a alguien que no estudia con nosotros. La gente se tira al Valle de la Muerte y no tiene ni idea
exactamente en qué parte está y qué tiene que hacer, qué tiene que medir. Los emprendimientos tienen que funcionar como máquinas, no como autoempleos. O sea, yo necesito algo que sea replicable y que funcione solito con o sin Mayra o sin Lorena, o sea, sin ninguno de los fundadores. Estas máquinas, y son como funcionan las empresas en la vida real, las que ya están por fuera del Valle de la Muerte, las grandes empresas, ellas son máquinas, ellas no son autoempleos, ellos no son chuzos. Entonces, por más, inclusive tengo estudiantes, caso de la vida real, tengo estudiantes que venden más de $30,000, pueden estar vendiendo hasta $100,000, pero no crecen y llevan los últimos 10 años vendiendo lo mismo. Eso es porque no construyeron una máquina, no estructuraron los negocios. Entonces, estas compañías no crecen porque hay huecos que no los están dejando crecer. Entonces, definitivamente, yo creo que es muy importante que el emprendedor sepa exactamente en qué parte del Valle de la Muerte está para que se enfoque. Hay tantas cosas por hacer que necesita enfocarse, medir lo que debería estar midiendo y pidiéndole ayuda a los asesores respecto a lo que puntualmente está trabajando, no en absolutamente todo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es eso del Valle de la Muerte? Porque yo pienso, me dices Valle de la Muerte, yo pienso como en Harry Potter, no sé, en la película de... Como que nos van a mandar al infierno. Pues mira, en la industria del emprendimiento, a ese proceso de emprender se le conoce como el Valle de la Muerte, que pues te imaginarás lo duro que es emprender, que lo han relacionado con este tipo de cosas. Dicen que es como tirarse a un abismo cuando tocas el mercado por primera vez. Llegas al desierto, pero esto es un desierto, haz de cuenta, dicen, haz de cuenta que estás en un desierto que no ves nada. O sea, al horizonte tú no ves nada. Ni un cactus, pues esto es totalmente desocupado, entonces es muy fácil perderse, el sol es inclemente, o sea, es como para morirse. Y cuando tú ya cruzas ese valle, tú finalmente tienes que salir del Valle de la Muerte y tienes que volver a escalar. E inclusive, mi libro se llama Arnés, porque es la herramienta que necesitas para cruzar el Valle de la Muerte. Llevo 3 años tratando de escribir un libro, no he podido. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, mira que es una excelente pregunta. Yo jamás pensé que iba a escribir un libro, pero digamos que las cosas se fueron conectando porque yo inicialmente, nosotros estábamos con Lorena, o sea, el e-learning dentro de Panal y todo el cuento, ¿verdad? Y en eso los emprendedores se nos empezaron a acumular en las listas de espera, ¿no? Y yo le decía, no, hay que hacer algo, no podemos tener toda esta gente aquí lista para emprender y que no puede entrar. Voy a subir los videos de los 50 pasos, un minutico, así sea en mi Instagram. Y me dice Lore, listo, dale, hazlo. Entonces yo subo mis videos. Resulta que al subir mis videos, terminé siendo columnista de la revista Dinero. Entonces llegaron y dijeron, a nosotros nos encantaría que tú escribas todas las semanas sobre los pasos, los 50 pasos. Listo, dale. Supuestamente iba a escribir solamente 50 semanas, terminé escribiendo 2 años, pero bueno, eso es otra historia. Pero el punto es de que ya cuando yo hice los videos, pues tuve que hacer un script para los videos, muy sencillo. Esos scripts me llevaron a las columnas de la revista Dinero y la revista Dinero ya me pedía que fuera mucho más, pues, robusto, claramente. Y entonces esos artículos de la revista Dinero me sirvieron para eventualmente escribir los capítulos del libro, ¿no? Entonces empecé de algo muy sencillo, algo más robusto, hasta cuando finalmente pues nace el libro completo. Entonces así es como lo alegré. Ese fue mi primer libro. Y mi segundo libro, que es Brújula, que es el cuaderno de trabajo de Arnés, es muy interesante porque cuando nacen los bootcamps, que son los entrenamientos intensivos en que los emprendedores van haciendo los emprendimientos con nosotros, yo les mandaba como PDFs para que hicieran los pasos. Entonces, esos PDFs fue los que yo utilicé de base para efectivamente ya escribir el libro como tal. Entonces, así es como nacieron los 2 libros. Y mi tercer libro, que esperamos que salga a finales de este año, que es inclusive Finanzas para Emprendedores. Hice una alianza con un doctor de finanzas que básicamente él se encarga, pues si me entiendes, de asegurarse de la profundidad financiera que esté a lo máximo. Y yo por el otro lado traduzco todo lo que vamos haciendo y va enfocado en los pasos. Ha sido un reto súper duro, porque el traducir, pues tú mejor que nadie lo sabes, el tema financiero es un tema complejo, es robusto. Como te decía, yo tengo 2 carreras, o sea, yo estudié emprendimiento de negocios, pero también soy auditora financiera. Entonces, yo entiendo lo que él me está mandando porque él es el primero que escribe, pero de ahí traducirlo a que un emprendedor... Ponerlo en un lenguaje plano para que se entienda para todos, ¿no? No, yo te voy a decir algo, más que la mayoría de los emprendedores, no sé si tú sabías, pero solo 1 de 10 emprendedores les gustan los números. Entonces, yo tengo que asegurarme que usualmente un perfil muy creativo pueda asimilar este libro y aplicarlo al día siguiente en su negocio.
Entonces tengo que acomodarlo en los pasos y además de eso hacer que el lenguaje sea un lenguaje muy práctico, porque es que además de eso los emprendedores, nosotros no estamos para estudiar, ¿sí me entienden? Nosotros no estamos para llenarnos de cátedra, nosotros necesitamos es aplicarlo porque es que el día de mañana nos estamos quebrando. Entonces yo necesito que lo que leí aquí de una vez fui y pum, lo puse en mi negocio. Entonces ha sido un reto fuerte ese libro, inclusive lo llevo escribiéndolo más tiempo que mis libros pasados, pero bueno, si Dios permite, saldrá también y bueno, y esperamos que sea un éxito porque sí, ya muchos emprendedores nos lo han solicitado. Tengo una pregunta, no quiero que la sientas como un dardo, sino simplemente porque he conocido tu historia, he conocido de dónde vienes y es en lo que muchas veces creo que el mundo está girando. Yo fui a la universidad, hablamos de emprendimiento y mi tesis de maestría también fue un tema ahí como emprendimiento, pero a veces siento que desde la academia nos llenan de tantas ideas, pero cuando uno ve los grandes emprendimientos del mundo, fueron personas sin una preparación académica, fueron personas que simplemente tuvieron un proyecto, lo echaron a andar, tomaron acción, lo crearon y le echaron para adelante. Alguna vez me invitaron a dar una charla en una universidad y yo les decía de manera un poco con el venenito ahí del dardo, yo decía, quiero que me muestren el plan de negocios de Microsoft o el de Google o el de, no sé, Facebook. Entonces, ¿dónde están esos planes de negocio? ¿Los conocen? Pues el público decía, no los conocemos. Sencillo, porque a partir de un sueño. Y muchos de estos personajes que nombré pues fueron dropouts, personas que se retiraron de la universidad y finalmente no fue la profesión lo que les marcó el éxito. ¿Cómo de pronto darle a pensar a la persona que nos está viendo en este momento que si hemos visto tantos casos muy exitosos, tu padre perfectamente que es uno de ellos, ¿cómo podría esto realmente no quitarnos el hambre con la que vienen estos emprendedores y servir como un complemento? Porque mucho desde la teoría funciona, pero realmente los que la hicieron es quienes nos pueden enseñar. Te voy a decir lo siguiente, hay dos tiempos, digámoslo así, en términos de educación de emprendimiento. Digamos que la educación de emprendimiento tradicional te hablaban de hacer planes de negocios, que posiblemente fue lo que tú viviste en la universidad. Pero la nueva ola de la educación de emprendimiento, o sea, como suelo decirte que yo creo que en mi vida he escrito un plan de negocios. Y básicamente te habla, por ejemplo, todos estos pasos que yo te digo, son de salir al mercado, de untarte, de medir, de volver a tirarte, de escuchar al cliente, y son, lo que te digo, son extremadamente prácticos. Inclusive en Babson, cuando yo te contaba, porque yo también creo que hay una diferencia entre, si me entiendes, una carrera de emprendimiento como tal, en la que, por ejemplo, Babson nos hacía hacer las empresas y nos obligaba a cerrarlas y otra vez abrir empresas nuevas y este ejercicio de cómo funciona la vida real. Yo te voy a decir algo, ¿qué sucede con, por ejemplo, ese ejemplo que tú dices, ¿dónde está el plan de negocios de Microsoft? ¿O será que Mark Zuckerberg alguna vez escribió algo, o Elon Musk, o lo que sea? Quiero que sepas que en la vida real está comprobado que solamente 3 o a veces solamente 2 personas de 10 que intentan ser emprendedores exitosos la logran. Esos casos son los que tú estás nombrando. Es el caso de mi papá, que empíricamente ellos sin saberlos, todas las decisiones que tomaron eran las decisiones correctas para cruzar el Valle de la Muerte. Pero entonces nosotros estamos condenando a los otros 8 emprendedores a que no sean exitosos. Yo quiero que sepas que nosotros hemos triplicado, a veces cuadriplicado esas cifras. ¿Eso qué significa? Un emprendedor que posiblemente no iba a tomar las decisiones adecuadas, pero tenía todo el talento, tenía una idea brillante, tenía un mercado increíble, pero que al final del día, en alguno de los pasos, no iba a tomar la decisión correcta y se iba a caer. Entonces, es entender que la educación de emprendimiento, esta nueva ola, lo que te digo, ya planes de negocios, ya muy pocas personas hablan de ellos, pero ya la nueva ola de la educación de emprendimiento de verdad incrementa tus probabilidades de éxito. Inclusive, la Universidad de Arizona hizo un estudio por 15 años en el que comparaba a sus exalumnos que habían estudiado emprendimiento y los que habían estudiado administración de empresas. Administración de empresas es la carrera más parecida al emprendimiento, pero es importante que seamos conscientes que son 2 mundos totalmente diferentes. Mientras que los emprendedores cruzan el Valle de la Muerte sin recursos, creando algo desde cero, con las uñas, buscando sobrevivir,
Los administradores cogen las compañías por fuera del Valle de la Muerte y ellos ¿qué hacen con las compañías? Pues tienen recursos, tienen clientes, tienen branding, tienen operaciones funcionando, cogen todo esto y lo que hacen es administrarlo para que efectivamente la compañía siga creciendo y manteniéndose en el tiempo. Entonces son dos mundos diferentes. La Universidad de Arizona cogió estos exalumnos que habían creado una compañía desde cero, o sea, estaban emprendiendo, pero habían estudiado dos carreras diferentes. ¿Sabes cuál fue el resultado? Las personas que habían estudiado emprendimiento de negocios como carrera en esta nueva ola de educación que te menciono, tenían 5 veces más crecimiento en ventas que una persona que no estudiaba emprendimiento de negocios y además de eso acumulaba 62% más activos que una persona que no estudia emprendimiento de negocios. Entonces, la educación de emprendimientos incrementa tus probabilidades de éxito. Lo que pasa es que no estamos hablando de educación tradicional. Por ejemplo, cuando entran nuestros estudiantes al bootcamp, yo desde el día 1 les digo, mire, si usted está interesado en la teoría de emprendimiento, o sea, saber qué es un MVP, qué es un elevator pitch, te recomiendo que compres mi libro, con eso es más que suficiente. Pero si usted está interesado en hacer su compañía, en que yo le respire en el cuello, exigiéndole que usted salga ya a rasparse las rodillas y se enfrente al rechazo, a los clientes, a lo que necesiten, a todos los retos que significa en la práctica y en el mundo real hacer una compañía, bienvenido al bootcamp. Entonces, es educación diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, no es comparativo. Se entiende, entonces. Juli, creo que tienes por aquí preguntas rápidas, se nos está agotando el tiempo. Preguntas rápidas, listo. Entonces vamos a hacer 2 preguntas rápidas que no hay que pensar tanto. ¿Qué ventajas tiene un emprendedor en Colombia versus un emprendedor en Estados Unidos? Uy, qué pregunta tan dura, ventajas, porque pienso más en desventajas que ventajas. Yo creo que una ventaja es la misma cultura. En Estados Unidos la gente siento que es más fría. O sea, a ti a la hora cuando vas a vender en Estados Unidos, la gente no le importa decirte en la cara, no. El colombiano como cultura, yo creo que es más, no sé si la palabra es polite, pero es más suave, entonces te dicen no. Adornamos más además. Sí, adornamos más, entonces de pronto entre el proceso tú hasta logras venderle, si venías porque no te cerró la puerta de una, sino que te dio ahí chancecito, entonces yo creería que eso es una ventaja definitivamente. Listo. Hablando de esas ventajas, déjame para a ver si la cojo aquí un poquitito, porque es que veo que a veces nos falta trascender, y no hablo de pequeños emprendimientos, personas que están arrancando. ¿Qué nos está faltando? Y no solo en Colombia, a nivel Hispanoamérica, ¿qué nos está faltando para trascender? Porque es que tenemos también grandes empresas en nuestros países. ¿Qué está pasando para dar ese paso? Porque yo voy aquí al supermercado y me encuentro con yuca de Jamaica, con plátano de Costa Rica, con café de Vietnam, y nuestros productos ¿en dónde están quedando? ¿Qué nos está haciendo falta como cultura, como país, como nación latinoamericana para poder dar ese salto cuántico? ¿Qué crees? Mira, hay varias cosas que definitivamente están relacionadas con la cultura. Entre esas, para mencionar algunas. Mira, a ti en Estados Unidos te dicen que tú eres una persona ambiciosa y es uno de los complementos más importantes que te puede dar, uno de los elogios más grandes que alguien te puede dar en la vida. Tú en Latinoamérica te dicen que eres una persona ambiciosa e inmediatamente lo conectan con avaro, con miserable. Entonces, es entender que ser ambicioso está bien, querer comerse el mundo y luchar por eso, claramente no pasando por encima de las personas, no poniendo necesariamente el dinero por encima de Dios ni nada por el estilo, pero sí, o sea, luchando, o sea, y pensando que es posible. Yo creo que eso es una de las fallas culturales. Otra falla cultural que tenemos muy grande es que en Latinoamérica nos enseñan que para ser exitosos solo tenemos que pensar en yo, y realmente el éxito se consigue abriendo tus expectativas y mirando alrededor, ¿no? Entonces, el network es súper importante para un emprendedor. Tú te enfrentas con compañías enormes y tú eres Zoila. Entonces, ¿sabes qué? Qué bueno si yo tengo un amigo que es diseñador gráfico, qué bueno si yo tengo un amigo que es ingeniero de sistemas, qué bueno si yo tengo un amigo, pero para yo tener esos amigos, la fuente para hacer networking es ayudar. Cuando tú ayudas a alguien, esa gente nunca se olvida de ti. Entonces, es importante que tú seas consciente que tú debes vivir de una manera en la que estés pensando cómo ayudo a la gente alrededor mío, porque entre más yo ayude, más beneficios yo recibo. Y número 3, definitivamente hay un tema de visión. Inclusive es muy común en nuestros países decir como, ay no, es que yo tengo una ferretería y me voy a quedar y no hay forma de que yo innove
innove en las ferreterías. Eso es un grave error. Mire, yo inclusive tengo casos, hay uno que me encanta, porque nosotros a veces nos contratan fundaciones, ¿no? Entonces trabajamos a veces con población vulnerable y hay una señora en Santa Marta con 80 años que entró a los bootcamps vendiendo tamales y hoy en día hace tamales vegetarianos con quinoa y no sabes lo bien que le está yendo. Entonces es cuestión de tener visión. O sea, no quedarse en simplemente como, ok, este es mi tamalito y es esto y nada más. No, yo quiero comerme el mundo y todo es posible. ¿Y cómo lo voy a conseguir? ¿Y cómo voy a luchar? ¿Y cómo voy a trabajar todos los días para alcanzar esto? Entonces, yo siempre les digo, tengan presente que para que una compañía salga del Valle de la Muerte, o es un producto diferente, o tiene un empaque diferente, o tiene un servicio al cliente diferente, o tiene una expansión olvidada. Cualquiera de estas 4 opciones funciona, pero yo necesito que de lo que usted tiene me innove lo suficiente para yo poderlo sacar del Valle de la Muerte. Y solamente queremos competir con precio, que esa es la otra. Nos quedan poquitos minutos, Juli, y antes de que me linchen acá, porque mira, nos falta hablar de redes sociales, del impacto. No, es que mejor dicho, nos quedamos corticos, Mayra. Es porque Mayra tiene un compromiso, entonces no es porque yo la quiera cortar. No me van a linchar allá, por favor, en los comentarios. Juli. ¿Por qué un reina de belleza? ¿Qué le aportó señorita Colombia a tu vida? Oh, wow, no pensé que me iban a preguntar. Hay de todo. De ti como persona también queremos saber. Bueno, pues sí, imagínate que yo en el 2009 fui señorita Huila para concursar en Señorita Colombia. Realmente, para serles muy sincera, fue como ese cambio perfecto entre, yo cuando me gradué de la universidad trabajé para Ernst & Young, yo era auditora financiera de Ernst & Young y resulta que Ernst & Young eran los auditores de Lehman Brothers. Entonces, ustedes se imaginarán el nivel de estrés que nosotros manejamos en esa compañía porque Lehman se cae y pues nosotros, o sea, literal, a mí mi jefe me podía llamar a las 3 de la mañana. ¿En el proceso de caer de Lehman Brothers? O sea, no era una cuenta mía puntual, pero toda la empresa estaba, o sea, caótica. O sea, nosotros al ser los auditores de Lehman Brothers, toda la compañía entró como a nivel de riesgo, alarma al máximo. Literal, a mí me podía llamar mi jefe a las 3 de la mañana y decirme, Mayra, encontramos tal cosa en los papeles que tú auditaste, necesitamos que te vengas ya para la oficina. Y a mí me tocaba salir corriendo como una loca. Entonces, digamos que fue un trabajo que agradezco muchísimo porque aprendí mucho, pero definitivamente agotador a morir. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos. Habían semanas que pasaban que yo nunca veía el sol. O sea, era una cosa de locos. Entonces, yo ya estaba que yo no podía más con mi vida. Y en eso me ofrecen la oportunidad de concursar como señorita Huila. A mí me habían ofrecido varias veces que concursara para ser señorita Huila. Y yo siempre decía, no, estoy haciendo mi carrera o voy a hacer mi maestría o me salió el trabajo de mis sueños en el San John, no sé qué, Pero en este momento de mi vida yo estaba ya tan agotada, o sea, yo ya no podía con mi vida que yo dije, no, me voy. O sea, ni lo pensé. Me acuerdo mucho que inclusive yo le dije a mis amigos de Ernst & Young, le dije, ¿saben qué? Quiero vivir de ser bonita. No quiero ver un papel más. Yo no quiero que me llamen más a las 3 de la mañana. Yo ya, o sea, quiero que nadie me pregunte nada y me voy. Y yo te voy a decir algo. Fue una experiencia absolutamente increíble porque, pues claramente yo jamás me imaginé en qué me estaba metiendo. Y yo siempre digo que el poder que tiene una reina para llevar felicidad es una cosa de locos. O sea, mira, yo tengo memorias en las que, por ejemplo, el Ejército de Colombia nos llevó a todas las reinas a los Montes de María, que pues era un lugar que jamás pues nadie pisa porque el tema de seguridad pues tenaz. Y llegamos y mira, la gente lloraba al vernos y nos decía gracias porque ustedes juntas representan Colombia y gracias a que ustedes están acá, los medios de comunicación están acá y se pueden enterar de todas las barbaridades que han pasado acá. En otras ocasiones uno caminaba en estos desfiles entaconado y uno decía, ay, estoy mamá, no puedo más, pero al lado tú veías la cantidad de niñas caminando al lado tuyo felices o ibas a trabajar con los niños especiales y felices poniéndose en las coronas. O sea, es una cosa bellísima, o sea, es una cosa absolutamente espectacular. Y no creas, lecciones de negocios, muchas aprendí en el reinado, muchas, que uno ni siquiera se alcanza a imaginar y que pues ya tocará para una próxima. Y para contextualizarlos, que Lehman Brothers es la quiebra más grande que se haya recordado en la historia. Ocurrió en agosto del 2008, ¿no? ¿Septiembre de 2008? Septiembre de 2008. Bueno, alguna vez. Aquí en Luis Sigma estaremos hablando de esa quiebra también. Sí, aquí vamos a tener, ya está un video allí
que próximamente publicaremos de la quiebra más grande de la historia, la de Lehman Brothers. Juli, esta grabación, este video, este show se debería llamar Las Dos Bellas y la Bestia, porque quienes no saben, Juliana también fue señorita Willy, por ahí fue que se conocieron. Por ahí fue que nos para conocimos. contextualizar a las personas que no son familiares con Colombia, Willy es un departamento, un estado de Colombia. Mayra, yo la pasé buenísimo. Qué rico tenerte aquí, tener la dicha de escuchar toda esta historia porque creo que tienes demasiado por contar y muchísimo por enseñarnos a todos. No sé, yo quiero comprometer aquí a Mayra, hagamos un capítulo 2 de esto, porque es que, ¿sabes qué? El tema de redes sociales es que aquí hay todavía harto por contar. ¿Cómo te podemos contactar, Mayra? La dirección de tu página web de Panal, cómo el que quiera entrar en el bootcamp, ¿cómo lo puede hacer? Claro que sí, entonces pueden leer todo sobre eso en nuestra página www.panal.co y si quieren inclusive escribirme directamente me pueden contactar en mi Instagram que es Mayra con Y, Mayra@10, el número 10, Mayra@10. Yo literal le respondo a todo el mundo porque yo sé que mi comunidad es de emprendedores y tienen 20,000 enredos en su cabeza y en la medida que yo les pueda ayudar, feliz de hacerlo. A veces me demoro un poquito, pero lo hago. Entonces también me pueden preguntar, Mayra, ¿tú qué opinas? ¿Por qué el bootcamp o cuál de tus libros compro o lo que sea? Feliz de ayudarles. Muchas gracias, Mayra. Juli. A ustedes, muchísimas gracias. No, Qué de rico verdad, tenerte. muchísimas gracias. Vamos a dejar por todos la los invitación. links de Panal, del Instagram de Mayra, se los vamos a dejar aquí en la descripción. Así que ya saben, Y el les abro manual. la puerta para que le escriban, por favor, para que le escriban de cosas serias, ¿no? De emprendimiento. Mayra, de verdad, Me encantó riquísimo. conocerlos. No, a Muchas usted. gracias A por la ti, a ti. invitación. Muchas gracias. A ti, Que muchísimas tengas una gracias. feliz tarde. Y chao. Bye. Y me despido para todas las personas que están nuevas por aquí en el canal, que aún no se han suscrito, pues que lo hagan y activen la campana de las notificaciones porque es la forma más fácil que tenemos para dejarles saber cuando publicamos nuevos videos. Así que nos vemos en un próximo show. Juli, que se me hizo Juli. Aquí estoy, ¿cómo así? Aquí estoy. Bueno, Juli, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y conectadísimos con todo el Conectados. contenido de Luis Sigma Show. Gracias. Hasta pronto.